a la licenciada Verónica Alonso. Con esta seriedad. Tocaya mía, yo me llamo Verónica también. Vean. Ay, hola. Mirá. Hola, Vero. Hola, ¿cómo andan? Pero muy bien. Con Bienvenida, mucha energía acá buenas dentro, qué noches. lindo. Buena energía. Bueno, ¿quién empieza a tirarle con munición gruesa? Ay, por favor, chicas, me da un poco de miedo. Usted tenía Yo un par de empiezo. preguntas venenosas ahí para la... Yo no soy No, venenosa. No, ella. Yo quería Las preguntarle, ¿qué hace que seamos más o menos motivados? Bien, buenísima esa pregunta. Bueno, la motivación para el psicoanálisis y la psicología, si bien hay unas pequeñas diferencias entre uno y otro, Ujú. tiene que ver con cuestiones que se desarrollan internamente debido a las primeras experiencias de vida. Algo escuchaba cuando llegué de lo que ustedes estaban hablando del invitado anterior, y bueno, mucho tiene que ver y mucho determina la motivación de una persona en la vida adulta, las experiencias que ha tenido en su niñez. ¿Por qué? Porque los primeros registros que tenemos nosotros son propioceptivos y tiene que ver con necesidades innatas, ¿no? O sea, Claro. desde alimentarnos, bueno, después, no sé, empezar la marcha y todas esas experiencias que vamos viviendo muy propioceptivamente nos van como gestando a nivel interno lo que el psicoanálisis define como el principio del placer y que básicamente es el sustento de toda la teoría de la psicología y del psicoanálisis, ¿no? Ujú. Las personas que tienen mayor grado de motivación en la vida adulta son personas que en la niñez han tenido muy buenos estímulos propioceptivos, han tenido muy buenas experiencias. Claro. Nosotros catalogamos las experiencias de positivas o negativas, básicamente. Entonces, bueno, quien ha tenido registros más positivos será una persona altamente motivada y que claramente pueda motivar a sus entornos, ¿no? Ujú. Así que, bueno, eso es como para aclarar. Sí, las primeras experiencias son con nuestros padres y con el entorno. nuestros maestros. Sí, y con el entorno, o sea, el entorno general. sin llegar a la escuela, digamos, en los primeros 3 años de vida, Perfecto. el niño experimenta mucho con el entorno, el piso, la mascota, el patio, los hermanitos, etcétera. El cercenar a un niño en el sentido de no te ensucies, no esto, no lo otro, eso lo va desmotivando. Y sí, porque ahí va generando esta propiocepción del no, de la rigurosidad, Del del límite. límite. Si bien el límite es necesario porque ordena nuestro mundo interno, Ujú. tanta hiperexigencia es lo que genera en un adulto la desmotivación. Ustedes, si tienen una persona cercana que no sea muy positiva, si se quiere, o que fácilmente se desmotive, Varios. verán que en su Sí. personalidad en general son como muy exigentes, como muy perfeccionistas, Sí. como más rígidos en Sí. su personalidad. Bueno, por eso los artistas son tan como, ¿no? Están siempre motivando a la gente, músicos, no sé, pienso yo ahora que estoy Sí, haciendo los el tema líderes, de los actuación. líderes. Sí, los Los líderes líderes Son en muy cualquier creativos. empresa. Sí. Ves que la creatividad va de la mano. De la mano de la Claro. motivación, porque piensen que la motivación está en la base de nuestra personalidad. Es como parte de la estructura, de un elemento estructural de nuestra personalidad. Claro, bien, bien. También puede ser un salvavidas, ¿no? El sentido de que hayas sido cercenado y tu imaginación te haya liberado hacia ese lugar. Es re importante lo que decís, porque a veces me dicen, bueno, entonces si yo tuve experiencias negativas en mi niñez, estoy destinado a estar malhumorado, malhumorada. Desmotivado el resto de mi vida. No, eso se puede cambiar, se puede revertir, porque el cerebro, además de la psiquis, digamos, tiene la posibilidad de ir incorporando nuevos estímulos a lo largo de toda la vida, no solamente en la niñez. Entonces, si nosotros tuvimos una niñez dificultosa, por el motivo que sea, sin entrar así en tantos detalles, sí. bueno, sepan, digamos, que esto con un espacio terapéutico, un espacio, no sé, recreativo, el teatro es un recurso muy bueno. Yo, de hecho, mando a los pacientes a teatro siempre para sacarnos ese registro que quedó impregnado en nuestra psique desde la niñez y generarnos nuevos espacios para motivarnos. Y la motivación es la que direcciona, es como un hilo conductor que nos permite guiar, sostener y desarrollar conductas tendientes al logro de objetivos en la vida. Claro, ¿no? claro que sí. Pero me olvidé lo que te iba a preguntar, que era con respecto a que cuando sos muy niño, muy pequeño, vos hablas de 3 años,
casi no tenemos recuerdos prácticamente, ¿no es cierto? Los 3 años es justamente la etapa en que dejamos de estar enamorados, el complejo de Electra, el complejo de Edipo. No tenemos recuerdos tan vívidos cuando somos mayores, pero sí creo que el premio al logro también hace que una persona sea más automotivante. O sea, que su esfuerzo valió la pena. No que haga esfuerzo permanentemente y no se lo premie de alguna manera. Totalmente. Solo se lo, se lo limite, solo sancione. O se le exija más. Sí, totalmente. Si bien no tenemos registro consciente, sí queda guardado a nivel inconsciente, y es lo que hace que de manera inconsciente una persona se limite ante una acción X, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Entonces, como vos decís, de repente hizo, no sé, bien, caminó bien, o hizo tal dibujito bien en el jardín, o tal actividad que mamá y papá propuso hasta los 3 años, y eso se sancionó o se dijo bien, pero podías un poquito más, o sea, se le exigió de más, eso queda como registro, y en la vida adulta eso nos limita y nos desmotiva y nos cuesta más buscar, esto voy a hacer, esto voy a hacer, esto voy a hacer, ¿no? Claro. Es que, perdón, cedo, chicas. Sí, muchísimas veces no se tiene en cuenta lo que tan profundo cala una palabra tan sencilla como podrías haber hecho más. Es terrible. ¿Se podría haber hecho más? Es frustrante. Es frustrante. Terriblemente. Si bien el proceso de tolerancia a la frustración en todo esto tiene que ver, y es necesario que uno lo desarrolle, porque las personas que pueden frustrarse también pueden sobreponerse a la dificultad, y precisamente va de la mano de la motivación, o sea, poder atravesar la dificultad para el logro de ese objetivo. Tampoco es que todo el tiempo te estén diciendo, bueno, podías un poquito más. Ahora salió en Netflix, no sé si la vieron, pero es muy interesante y viene a cuento de esto, una película que la vi ayer y me quedé como... que es Niñas de Cristal o Jóvenes de Cristal o algo así se llama, y habla de la danza, del mundo de la danza. Yo que soy profesora de danza y vengo de esa escuela. Y ahí si había algo era exigencia y nunca alcanzaba. Disciplina, exigencia y nunca alcanza. Nunca alcanza. Ahora que estoy transitando el ambiente del teatro, es maravilloso como desde el teatro te dicen jugá, divertite, conectate con el niño interno, ¿viste? Es como todo lo contrario a ese registro tan no alcanzó, falta un poquito más. Si querés ser la número 1, va a ser un milagro, y con todo tu sacrificio quizás sea de una del fondo. Y al precio de cómo uno pone el cuerpo, ¿no? Bueno, hasta eso habla, o sea, la desmotivación nos lleva hasta poder poner en riesgo nuestro cuerpo, así que como estar atentos a eso, ¿no? Además, venimos también con una carga de patrones y creencias limitantes que son de siglos y que están tremendos, que son que están instaladas desde hace muchísimos años en la sociedad, y que muchas veces uno lo toma como algo normal, esto de tenés que esforzarte más y nunca vas a poder vivir del arte, nunca vas a poder vivir de la música, no se vive de eso, tenés que estudiar. Si querés alguien, tenés que... Es que también se estudian, Carancho, Pico. Claro, o sea, ¿quién dijo que para ser artista no necesites un estudio? ¿Quién dijo que para hacer teatro no necesites un estudio? Y horas de ensayo. O para ser cantante. O sea, hay gente que tiene el don de la música, tanto sea para un instrumento o para en su voz, pero todo eso lleva un trabajo diario para todos los talentosos te dicen que es 99% sudor y un 1% por eso, o sea, de vos talento. Nacés con un talento, pero eso se va cultivando todo el tiempo. Entonces, que desmerezcan porque vos no tenés un trabajo de oficina de 8 horas y cobres un sueldo fijo, ¿por qué es menos? Ese es el miedo del otro, ¿no? Tal cual. Claro. Ese es el miedo del otro que no se está animando a hacer lo que vos sí. Y te cargan con un peso que, bueno, muchas veces los padres solemos hacer eso. ¿Sí? O sea, todas nuestras frustraciones se las pasamos a nuestros hijos para que no cometan el mismo error o para que no sean lo que hicimos nosotros. Y al final pueden llegar a ser 10.000 veces mejores o 10.000 veces más frustrados, pero no va a depender pura y exclusivamente de nuestra vivencia infantil.
No, creo que la palabra libertad es la que nos salva en cuanto a todo ese tipo de cosas. La motivación tiene mucho que ver con la libertad. Y con la elección, o sea, la libertad va de la mano de la elección. Exacto, es permanente, exacto. es una elección. Nuestra vida es una elección permanente. Día a Entonces, día. si bien tenemos experiencias que nos pueden condicionar, como decía acá la compañera, la Maru, claro. Sonó a discurso, pero no importa. Compañera, compañero. Pero y también hay un tipo de motivación negativa, digamos, o llamada negativa, que es para evitar la humillación o evitar un mal momento frente a alguien o una frustración. Entonces también es importante esto de no solamente la motivación en el sentido positivo de buscar un objetivo que yo tengo planteado o una meta hacia donde voy, sino también esta motivación negativa de, bueno, yo no quiero pasar por una humillación, no quiero quiero evitar esa sensación de frustración a veces cuando es interno, pero bueno, hay que animarse. Y yo ahí lo que te preguntaba era si dentro de un mismo día, por más que seas una persona optimista y que esté o te sientas motivado, pues yo por ejemplo lo dejo a Valentino en la fono o en las terapias y le digo, vos podés, Valentino, siempre me salió desde el primer día, no fue algo que yo lo organicé ni lo planifiqué. Y me parece que es importante eso, no importa qué es lo que puede, yo sé que, y él tiene que estar seguro de que él sí puede, después se verá cuál es el tiempo que le lleva. Entonces es importante desde la educación también primaria, porque por ahí también le digo, guarda que te vas a caer, y a veces lo dejo, porque si no es todo, viste, limitante. Entonces darle libertad, pero también darle esa confianza. Esa seguridad. Pero digo esto de la motivación, porque a nosotros nos pasa de que a veces no queremos sentirnos frustrados porque algo no se nos da, o que nos veamos en una situación que el otro nos humille o que la percepción del otro sea diferente, ¿no? Yo siempre digo que no hay falla, digamos, si bien hay un montón de fallas. Obviamente. Todo es perfecto de alguna manera, y eso lo aprendí mucho con la nueva formación que estoy haciendo, que es Access, porque te deconstruye en un montón de lugares, en esto de que de dónde yo estoy tomando esto de que fallo, de un otro con el que me estoy referenciando. Pero claro, si de yo una percepción ajena a vos. Exactamente, pero si yo me miro a mí y me comparo respecto de un año atrás, 2, 3, en realidad fue perfecto. Todos mis equívocos me sirvieron para crecer y para gestarme y reinventarme y rediseñarme y todos los términos y sinónimos que quieran aplicar. Entonces, en ese sentido no hay falla, digamos, es todo perfecto. Creer en vos mismo. ¿Y la fe? ¿La fe? Yo soy una psicoanalista típica, porque cualquier psicoanalista ortodoxo diría la religión o la fe. No, yo hablo de la fe, no hablemos de religiones, sino de la fe. Bueno, pero el psicoanálisis un poco que lo niega, ¿viste? Sí. Dice que es como medio alienante por un montón de cuestiones. A mí en lo particular, en mi historia personal, realmente es algo que creo que es necesario. El ser humano necesita tener creencias, digamos, ¿no? Entonces, bueno, desde mi lugar de terapeuta, yo siempre acompaño ese deseo del paciente de poder nutrirse desde la fe o desde la espiritualidad. Hay gente que es muy espiritual y me parece maravilloso, y trabajamos en relación a eso. Así que bueno, eso es una elección también, como no juzgo ningún tipo de elección, si no quiere, digamos, algo de lo espiritual, también lo respeto. ¿Y qué tips le podríamos dar a la audiencia cuando siente que esa motivación flaquea? Sobre todo a las personas que tienen más de 50 años y que han tenido una educación bastante cercenante en muchísimos sentidos, rigurosa, con miedos instalados no al ridículo, que tenés que pertenecer a para hacer tal cosa o para tal otra. ¿Qué tips podrían tener para tener una vida más plena, más saludable, para animarse? Mucha gente me contesta, yo ya estoy vieja para eso, yo ya estoy grande, y yo le digo, pero la edad está en la cabeza. Si vos tenés ganas de estudiar esto, ¿quién puede venir a decirte, a vos te molesta estar en un aula con personas que tienen 30? Y entonces, ¿cuál es? Si podés inscribirte, podés sentarte, podés estudiar, estás en tus cabales, ¿cuál es el impedimento?
No, impedimentos claramente no hay, tiene que ver con un juicio que vos te estás emitiendo a vos mismo, digamos, ¿no? Entonces, en principio le diría que se anime a correr, a barrer todos esos juicios que limitan todo su potencial, porque detrás de un juicio, detrás de un punto de vista, detrás de un miedo o de culpa, hay un potencial que no está permitiendo, que uno no está permitiendo sacar, digamos, ¿no? Claro. Entonces, como pensar eso, ¿qué me estoy restringiendo yo mismo de sacar? ¿Qué potencial estoy limitando, digamos, ¿no? Entonces, lo invitaría a que trate de pensar eso, cómo poder mover esos juicios. El mover los juicios tiene mucho que ver con dejar de mirar afuera y empezar a mirarse a uno. Y estar atento a lo que uno requiere en el momento, porque a veces pasa por animarse a dejar esto que estoy haciendo y empezar un nuevo proyecto, o comenzar una nueva carrera, o desarrollar un emprendimiento. Yo tengo pacientes que trabajan en relación de dependencia, dejaron eso y se mandaron a emprender solos y están felices de la vida, pero venían con esos juicios de no, pero el sueldo a fin de mes, ¿viste? Y es eso, es como de... Es que si eso significa salir de tu zona de confort, es como siempre que digo lo que lo conoces y no querés salir de esa zona de confort. La zona de confort es la más limitante. Siempre le digo a mis pacientes, incomodate. Si vos estás acá, incomodate un poquito, movete un poquito para allá, incomodate en lo que sea, en tu relación de pareja, con tus hijos, con tu rol de madre, con tu amigo, con tu jefe, incomodate. En esa zona de incomodidad es donde sucede la magia. Esto fue muy... Me quedo con esa frase. Sí, me quedo con esa frase, hermosa frase. Yo lo vi muchísimo en estos 2 últimos años de cuarentena, la cantidad de gente que forzadamente se vio a cambiar, a salir de su zona de confort. Totalmente. Pero porque no les quedó otra. Sí, yo también. Despreocupate. Pero bueno, es más valedero. ¡Qué maravilloso! Claro, es más valedero cuando alguien que acompaña a la gente en distintos procesos, hablarlo desde lo personal. Y vos decís, pero sí, yo la pasé horrible en este tiempo. Porque no es que, bueno, sí, a ver, soy una corajuda, qué sé yo, y me mandé y me salió bien. No, la pasé horrible. No. Uno es humano, además de terapeuta. Tal cual. Obviamente. O sea, seguro. Sí. Y cuando pones la cabeza en la almohada, se te llena de preguntas. Aparte, metido en una sociedad metido en la sociedad que cuando vos te salís de la estructura también te miran raro. Porque vos decís... y toda la vida me miraron raro. Claro, ya está acostumbrada. Sí, obvio. Pero ¿cómo vas a dejar de hacer eso? ¿Se acuerdan que el año pasado yo al aire declaré abiertamente que dejaba de hacer estética? Sí. Porque ya no, o sea, yo sabía que ese no era mi camino, era el medio para llegar a donde quería llegar. Y un montón de gente me dice, pero ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a hacer? Pero vos sos loca. Y los equipos y la gente, no sé, no es lo que yo quiero, punto. Es que cuando algo empieza a sopesarte, a mí me cuando pasa, uno le empieza a pasar yo mal. He pasado por, imagínate que, bueno, aparte de haber vivido en muchos lugares, o sea, el camaleón, tuve que sacarlo aunque no quisiera, porque era la única forma de sobrevivir a todo eso, ¿no es cierto? A desarraigos y demás. Martín. Sí. No, hablando de zonas de confort, yo no dejaba de pensar en la que acabo de salir hace una semana más o menos, 28 años en el mismo trabajo, en LT10, y dar el salto por apostarlo todo a cada rec, y bueno, esa incertidumbre, ¿no? Y esa cuestión de adrenalina de que qué pasará, ¿no? De dar un salto de fe. Digo, y me pasaba que la zona de confort, esa de saber que todos los meses, 24 horas antes del nuevo mes, cobraba el sueldo, me estaba ahogando esa seguridad. Digo, es como el confort va entre muchas comillas. Tal cual. A veces. Sí, igualmente, obviamente. Es la menos confortable esa zona, Martín. Tal cual. Claro. Es extremadamente limitante. Y después te vas dando cuenta de que había un montón de cosas que no eran tan necesarias en tu vida, que podías vivir sin eso tranquilamente, porque uno dice, y ahora que no tengo este ingreso fijo y no tengo este laburo, ¿qué voy a hacer si no llego a hacer esto y no puedo comprar aquello y no puedo? Y de repente un día no tenías para comprarlo y mira, no morí. No morí por no tener tal cosa, o no morí por no hacer tal. Y empezás como a fluir un poco más con la vida misma. Y es
hasta te diría más relajado. A veces decís, bueno, llegó la factura de la luz, Dios proveerá, y te juro que Dios provee. Sí, y de alguna forma, de algún medio, pero cuando estás en positivo y realmente estás convencido que Dios proveerá, que no es, a ver... Claro, no es rezar 45 días antes para... Me encierro y ahora. No. El Dios proveerá, para mí, tiene que ver mucho con la acción, ¿no? Y esto seguro, tal cual. De la proacción, ¿no? O sea, yo estoy eligiendo ahí y la va. elección siempre respalda alguna otra cosa. Cuando uno elige eso, es sanidad, digamos, estar acorde con su propia energía, dejar de responder a lo que el otro quiere o espera de mí, no sé qué, no sé cuánto, ahí es como que todo el camino se va abriendo. Es que hay creo una maduración, creo que a todos nos pasa una maduración. Sí. Yo creo que vos sos, no sé, sos una niña al lado mío, sos una niña. No creas. Pero estoy camuflada. Hay una maduración. Es un alien, ¿no? Bueno. Sí, incluso esto que mencionaba Martín también, que muchísimas gracias por compartirlo, Martín, porque no es fácil y no lo sabíamos. No lo sabíamos, estamos enterando. Pregunto, digamos, con cada uno de nosotros con quién es la persona que más hablamos en el día. Uh-huh. Entonces, alguno te puede responder con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, con mi entorno. Y en realidad con la persona que más hablamos todo el día, con nosotros mismos. Sí, entonces, ese diálogo interno creo que es el que te marca también la motivación. Y esto que él decía, me sentía ahogado por un sueldo. Pero no lo hacía. Eso es lo más loco. Que estaba acostumbrada a escuchar y a responder a lo que se me demandaba. Por eso... les cuento de que para mí la pandemia fue un gran crecimiento, porque lo que hice fue decir, pará, a ver, me escucho yo, ¿no? Y entonces cambié. Claro. Además, cuando tomás esa decisión y cambiás, porque al principio decís, la plata, el trabajo, toda la estructura, no, pero si no hago tal cosa, sacando, si es una cuestión económica, a ver, fuera lo económico, cuando es o de pareja o de familia, como madre, como hijo, como hermano, no puedo hacer tal cosa porque si no, ¿qué van a pensar? Y se va a enojar, qué sé yo. Y cuando ya no das más y lo haces, todo ese prejuicio que tenías de cómo iba a reaccionar el resto, ya no cuando te importa. Vos no es que no te importa, priorizás tu necesidad de estar bien, y cuando estás bien te das cuenta que el resto se acomodó. Por supuesto. Se acomodó y no era tan grave como vos suponías que iba a ser. O no se acomodó, pero debería de ser así, pero no... Y se acomodó. Claro. Seguirá su camino. Pero no, vos, en mi caso, de todas mis decisiones que también he ido tomando, después el resto fue como bueno, entonces, ok, está bien. No fue tan drástico. Y también, o sea, llega un punto que vos decís, y si te gusta bien, y si no te gusta, también. Ya está, o sea. Igual no es menor lo que decías, Mariela, esto de y lo económico no, lo económico también es. Y yo creo que es la mayor fuente de limitación. Quería poner un ejemplo que no. Yo creo que también. Claro, de comodidad a veces, ¿no? Quería poner un ejemplo que no sea solo a lo económico. Que es lo que siempre nos termina moviendo. Sí, lo que pasa es que no lo podemos deslindar porque, y esto lo aprendí también con Access, porque el dinero es una energía. Nosotros creemos que el dinero es el billete que tenemos en el bolsillo o en la cuenta bancaria, y en realidad no. El dinero tiene que ver con, por eso en Access te dicen dinero y no plata, o no moneda, digamos. El dinero tiene que ver con una cuestión energética y de autovaloración. Entonces, cuando uno también es consciente de eso y hace consciente ese valor que uno tiene, el dinero viene. Quieras o no quieras, viene. Entonces, si vos tomaste tu elección y dijiste, dejo la estética y me dedico a esto que tiene que ver con mi esencia, con mi ser, lo otro te va a acompañar. Claramente que el dinero te va a respaldar, porque el dinero solo respalda la elección. Cuando vos y eso es muy importante. Estás en el punto justo y en el camino correcto, que es el que cada uno debe encontrar, todo lo demás se acomoda y estoy convencida de eso. Sí. Pero vos estás hablando mucho de Access y hay mucha gente que no sabe lo que es Access. Yo también, yo te iba a preguntar justamente. Yo sí, porque hace 3 años ya hice. Claro, yo Access yo lo relaciono con un viejo desodorante, una publicidad. No, para nada. Esto es Access. Access Consciousness. Claro.
barras de acceso a la conciencia. La palabra en realidad conciencia. es acceso. Sí, barras Para de acceso todos a la aquellos que conciencia. no hablan inglés. Ajá. Ujú. Sí, bueno, es una Super herramienta. Es una super herramienta, es una caja de herramientas, así lo definen los creadores, que son Gary Douglas y Dain Heer, que son maravillosos. Tengo la suerte de poder formarme con ellos y escucharlos, y es como, querés absorber todo, ¿viste? Y todo el tiempo estás así como nutriéndote de esa energía. Te cambia la cabeza en el instante. Te cambia la cabeza No y hay te cambia chance. las células, que eso es lo que me parece más interesante, ¿no? Porque te recompone las células y te libera el estrés. Básicamente con Access Consciousness o con barras Access, que es ¿Dónde me internó? no te tenés que internar, es lo más lindo. No, nada. No. Es súper práctico. Es súper práctico, te da herramientas para vos, pero aparte, bueno, yo tomé la formación y lo utilizo con mis pacientes. Son 32 puntos en la cabeza que los activamos tocándolos con los dedos. Y eso libera patrones de conducta que están relacionados. Excelente, Martín. ¿Te das cuenta que es un grosso? Es un ¿No grosso. ves, ¿No ves que es el mejor? No, es el mejor. Es maravilloso. Ese es Gary Douglas. Ajá. Bueno, liberamos esos patrones de comportamiento que son súper negativos, hablando de motivación, y que van limitando nuestro comportamiento, nuestro hacer, nuestra confianza, por condicionamiento, porque básicamente el ser humano es criado por condicionamiento, y eso lo vamos internalizando y vamos limitando nuestro potencial nato. Entonces, al hacer mayor cantidad de barras en el tiempo, uno va como volviendo a ese potencial natural con el que vino. Sí. Y bueno, lo estoy aplicando y además, muy bueno. ¿sabías que después de la décima segunda sesión, no solamente que cambiaste un montón de patrones Se limitantes, recompone la célula. el aura? Bueno, el aura ya tanto así, no tengo ese estudio todavía. Lo que pasa es que yo ya estoy vieja en esto. Pero sí, la recomposición celular, el estrés lo que genera, y esto va de la mano con la motivación, el estrés lo que genera, primero es una baja en la autoestima, con lo cual el sujeto está menos motivado, pero además va generando una densidad en la célula que la va volviendo ovoide, o sea, como si fuera un huevo. La célula naturalmente es circular. Sí. Con lo cual, cuando vamos liberando estos patrones con las barras de Access, lo que hace la célula es volver a su forma original. Entonces, el cuerpo se enferma la curiosidad menos. mal. Yo no me enfermo hace 2 años, chica. O sea, se me dejó de caer el pelo. O sea, se lo hago a Luana. Para niños hay todo un área de discapacidad. Aprendí eso y se lo aplico a mi hija, y el salto que ha dado es así. Sí. No, es maravilloso. Yo ya se los hice a mis hijos también cuando Es me dan muy bola. bueno. Cuando me dan bola. No, ella me dice, mami, acá en la cabeza. Claro, sí. Claro. Sí. Bueno, sí. y otra cosa que también es importante respecto a la motivación es el humor, el estado de humor. O sea, hoy hablábamos también temprano, que preparábamos el tema y decíamos, o sea, hace rato que no nos reímos, que no tenemos divertirse, bailar, mover el cuerpo. Siempre estamos preocupados o atrás de la obligación, de las responsabilidades de llegar a tiempo, y perdemos eso de aplicar el humor a cada situación, ¿no? Del día a día. Sí, del divertirnos. Y el humor es fundamental también, hasta en los momentos no tan lindos, ¿no? Sí. Entonces también Sin es duda. importante eso. Trabajarlo y bueno, si no surge espontáneamente, provocarlo. Yo le contaba también a Andrea hoy, tengo momentos risoterapia con Valentino, o sea, lo recuperé con él porque lo empecé a hacer como exagerado para estimularnos, y logramos un momento de risa que prácticamente se nos da día a día, y lo que yo disfruto de verlo a él reírse y él a mí, y es contagioso. Entonces también te cambia el día, la percepción, y bueno, me parece que es súper importante. Y bueno, la terapia de la risa es muy famosa, Sí, ustedes la sí, conocen. es o sea, increíble. y esto se trabaja con pacientes oncológicos, o sea, es tan importante lo que se genera, por eso empecé a estudiar esta formación, lo que se genera a nivel cortical. Hay un eje que nosotros hablamos que es hipotálamo, amigdalar, digamos, que está en la parte prefrontal, y es lo que hace que uno libere esto que se llama dopamina, y estemos con esta sensación que dice la Ceci de qué lindo, qué alegría, qué divertido, que los niños lo tienen como naturalmente, están todo el tiempo ellos así, como súper alegres, salvo cuando vienen estas experiencias del medio ambiente que son negativas, y bueno, obviamente reciben ese estímulo y les va modificando las conductas y también las emociones. Entonces es muy importante preservar eso para nosotros y para con el otro, ¿no?
en mi casa es fundamental, ese ambiente se protege un montón, porque eso es lo que hace que todos los aprendizajes o todas las acciones o todos los objetivos o metas que tengamos se logren satisfactoriamente. Qué hermoso. Yo ahora me río mucho, tengo un hijo preadolescente donde... Ay, mamita. Que están, claro. Ay, mamita. No, pero se ríe. Pero aparte tu todo un hijo, tema. yo lo conozco. Es un bombón. Pero Es un bombón. No, pero aparte él tiene un humor, te dice las cosas muy serio, pero Sí. a mí me puede. El tema es que ahora, viste, la madre sigue volando en la estratosfera, entonces salimos, lo voy a buscar a la escuela y yo empiezo a molestarlo todo el tiempo. Y a mí me gusta ir cantando por la calle, es más, le digo, no me jodás porque me pongo a bailar acá en el medio de la calle. Le digo, mamá, te podés calmar. Te podés calmar, mi vida, no lo hagas, pasa eso. Y a mí me encanta y yo me divierto muchísimo con eso. Porque obviamente a eso voy, a la desestructura, al poder reírse de uno mismo, al disfrutar del juego, o sea, no perder ese niño que uno lleva adentro hasta lo más pavote que hay. La maternidad ¿es compatible con la motivación o apaga en parte la motivación? Y a nivel neurobioquímico te mueve un montón, digamos, los neurotransmisores y sí, la dopamina se va un poco para cualquier lado. Digamos. Obviamente, va fluctuando. Fluctúa. Todo el hay tiempo. mujeres, no todo el tiempo, hay mujeres, mi embarazo fue fantástico, yo trabajé hasta el día anterior, estaba divina, espléndida, pero bueno, también estaba como muy motivada con mi laburo, a mí me encanta lo que hago, entonces como que ese feedback con los pacientes a mí me entretiene y siempre bailé, como que, viste, entrenaba. Sí. Pero hay otras mujeres que tienen otra experiencia de vida, por eso digo, es muy importante ser consciente de cómo desarrollamos nuestra motivación desde pequeños, ¿no? Yo siempre tuve esa evolución gratificante, si bien era exigente, la pude trabajar y después el estudiar psicología me sirvió también para trabajarla, porque vengo de una familia así disciplinar, en donde llegaste al 10, bueno, vamos por el 20, Claro, si para un poquito, sí, tranquilicémonos. Mira que bien me fue 9 y te dicen, podría ser un 10. Claro. Sí, así me decían, así me decían. A mí también, quédate tranquilo. Bueno, no entonces se queda mirando, viste, como diciendo, bueno, yo eso le puse todo. lo pude deconstruir, ¿viste? Pero ya es una elección de uno, ¿no? Por eso digo, nada es determinante, no es que va a ser bueno así toda la vida, uno lo puede deconstruir. Y bueno, el embarazo es un periodo bastante atípico en la mujer, donde, bueno, pero para los papás también los descoloca muchas veces. Sin duda. A los papás también los descoloca. Ese cambio en la mamá, o esa desmotivación en la mamá, o esa pesadez, porque es un cambio físico, emocional. A ese papá que la conoció en otro estadio, también lo descoloca, y quizás lo desmotiva. Hay que hacer una aclaración ya que estamos hablando de esto, porque muchas veces creen que es un chiste, pero cuando uno está embarazada no te llega el agua al tanque, literal no te llega el agua al tanque. No sé, no fue mi caso. No, pero a lo que voy, sí, yo también porque di clases hasta último momento y todo, pero no, a lo que voy. Muchas veces nos pasa, los primeros meses que tenemos un sueño terrible, que muchas veces nos cuesta coordinar. ¿Pero por qué? Porque todo el cuerpo, todo el sistema está enfocado en atender y alimentar a ese niño. Sí. Eso no influye en la motivación, digo, porque... No, en la motivación la no, pero... justo a Vero, que te quería, justo había levantado la mano. Porque te estaba mirando a vos, entonces... Claro, antes que se te... se me fue, ya me va a volver, bueno, yo la gota, cuando pase la gota... Bueno, eso, que por ahí, en chiste o no, pero eso es una acotación al margen, digamos. Sí. Ya me volvió. Ya volvió. Les tengamos paciencia a las embarazadas porque muchas veces es tremendo el cambio físico y emocional que se vive. Sí. Muchas veces es muy lindo y muchas veces hay momentos que uno dice, ¿por qué? Sí, ¿para qué me metí en esta? Claro, y está bien, y es lógico, no todo tiene que ser, no porque seas mujer y estés embarazada tenés que decir, es lo mejor que me pasó en la vida. No, porque hay momentos que son tremendos, que son fatales. Humanicémoslo.